Listo. Gestionar grabación. Listo, me aparece grabando. Bueno, buenas tardes a todos. Profesores, gracias por atender este llamado de la oficina de la STIT a hacer la capacitación respectiva para el periodo de admisión 2025-02 de aspirantes a los diferentes programas de pregrado y otras modalidades que la universidad también hace a través de exámenes de admisión. Esta es la única sesión de capacitación del 2025-01 con respecto a esas inducciones del 10 de abril de 2025, entre la 1 y las 2 p.m. aproximadamente. Algunas recomendaciones. Acabo de colocar en el chat el link para registrar la asistencia. Digamos que pueden ustedes en cualquier momento interrumpirme para hacer una pregunta y vamos continuando con la capacitación en el sentido que se puede manejar en esta sesión. Levantar la mano, pues también la recomendación y llenar la asistencia. Ese es el link para el formulario o el que les acabo de colocar allá en el chat. Esta es la única sesión. Utilizamos en esta ocasión, bueno, nos tocó cambiar a Google Meet y los objetivos generales es capacitar a estos responsables o los programas, en caso que no tengan responsables, de cómo administran las pruebas de conocimientos para los aspirantes de los diferentes programas de pregrado para el periodo 2025-02. ¿Listo? Temáticas, pues básicamente damos cuál es el acompañamiento que hacemos de la oficina de la STIT, de esa coordinación que tenemos entre el registro académico y los programas, las tareas o los responsables que están confirmados actualmente, por si de pronto llegan a ver alguno que no está ahí referenciado, es importante que nos lo informen para darle el permiso respectivo a ese responsable. Tareas que realizamos en Moodle. Básicamente, pues acá la idea no es hacer todo el proceso de capacitación que le hacemos a los docentes, sino decirle, mire, el estudiante, el aspirante debe ingresar por tal opción, no por la opción normal que como se lo vamos a ver ahora. ¿Cuál es el entorno de la virtual? Qué cosas podemos hacer en nuestro espacio del examen de admisión, como cambiar una etiqueta que ya no diga 2020, periodo de admisión 2024-01 o algunos que de pronto están desactualizados, cómo cambiamos eso, cómo configuramos el cuestionario, qué debemos tener en cuenta, cuándo se abre, fechas, cómo podemos crear un banco de preguntas. Generalmente ya a hoy los docentes o estos programas no hacen más banco de preguntas, simplemente tienen ya una base banco de preguntas y van creando ahí. Pero pues les mostramos cómo crear un banco de preguntas, cómo podemos, estando en el examen, adicionarle tiempo extra al examen. Supongamos, yo cité a mis aspirantes de 3 a 5 y algo pasó, se fue la luz, no había internet, cerraron allí la portería y demoraron media hora y ya tenía programado eso. Y empezó el examen y ya no tienen las 2 horas, pues dentro de ese tiempo límite podemos decirles o indicarles cómo ustedes amplían esa media hora más si así lo quisieran. Y cómo generamos los reportes del examen y algunas recomendaciones generales que tenemos. Entonces, bienvenidos a esta capacitación. Esto obedece a una cantidad de sellos y sistemas de gestión de calidad que tiene la universidad. Por lo tanto, pues siempre quedarán grabadas las sesiones para referencia de pronto de otros docentes o en el caso de algunas secciones de acá de la universidad como es planeación, donde hay un impacto por el impacto que hacemos a la comunidad por capacitaciones, pues asimismo ellos van a consultar esas actas de capacitación para tenerlas como referencia. Bueno, responsables. Tenemos en Office 365 un archivo compartido. Se les envió en la invitación se les envió indicándole que si veían aquí que no había un responsable de estos espacios, que nos indicara. Entonces, a hoy están actualizados de los que nos han manifestado cuál no está ahí. Con base en estos permisos que ustedes nos reportan, cada programa o cada categoría dentro del aula virtual tiene un permiso especial. Entonces, en esta categoría que está del aula virtual están concentrados todos los exámenes de admisión. Entonces, cada docente que está referenciado en esta hoja debe tener su rol respectivo dentro de cada uno de estos espacios virtuales. Este periodo académico, registro académico nos solicitó hacer 7.380 pines. Lo digo para la modalidad presencial porque en distancia creo que también lo hacen, pero Facultad de Estudios a Distancia por intermedio de soporte aula virtual de distancia crean esos pines para esos programas de distancia. Básicamente, como ustedes ya lo conocen, se crean unas cuentas genéricas
En este caso, por ejemplo, nos solicitaron para Derecho 700 y para Derecho Campus 600. ¿En qué quedamos? Y eso lo tengo acá adelante, ya les comento en qué quedamos o qué se articuló hace un par de años o 3 años por aproximadamente, y era que para garantizar que esos estudiantes, aspirantes pudieran ingresar a la plataforma virtual, se crea un usuario genérico y se asignaba con base en una nomenclatura esos usuarios. ¿Listo? Y que la contraseña iba a contener letras y números, que no se les obligaba a cambiar la contraseña para que el estudiante, el aspirante no se afectara. Y que esas contraseñas para cada una de esas cuentas es aleatoria a través de una fórmula que se utiliza ahí. No incluimos la ñ para no generar pues inconvenientes, ya que pues a veces, digámoslo así, que no es válida en algunos sistemas. Y se crea una cuenta genérica donde dice aspirante 1, aspirante 2 o aspirante 600, 700, como, y un correo electrónico que es necesario para crear la cuenta. Entonces, por eso no se les obliga a cambiar la contraseña para que a este correo electrónico que no es válido, pues la puedan hacer. Entonces, no se les obliga y se les solicita no cambiar la contraseña, ya que si la llegan a cambiar, seguir la luz y no se acuerdan, pues van a tener inconvenientes porque el único que podría hacer o los únicos que pueden hacer ese cambio de contraseña es directamente acá, ya que el correo no es válido. Bueno, básicamente se estipularon esas reglas y que Registro Académico nos hacía la solicitud de asignar estos pines. 7.380, esta es la distribución que nos solicitaron para este año. Desde un comienzo se estableció algunos responsables, entre esos los programas, bueno, la oficina de la CIT en el sentido de prestar soporte técnico, capacitación y socializar directamente los pines a cada programa. Cuando indico a cada programa es al correo electrónico que tenemos registrado del programa. ¿Por qué se hizo esto? Ellos solicitaron desde el registro académico que la dirección del programa fueran los únicos que tuvieran estos pines en posesión, ¿listo? Que si ya de pronto designaban a una secretaria o alguien, pues que ellos internamente imprimieran los papelitos para que se los den a cada aspirante o le asignaran al aspirante el usuario y contraseña respectivo. Entonces, básicamente nosotros creamos esos pines, les invitamos, como ustedes se dieron cuenta, los programas, les socializamos los pines, le decimos el docente asignado es tal, si hay algún cambio, háganoslo saber. Y ellos internamente ya con el encargado, pues van a administrar esos pines, ¿listo? Eso internamente uno podría suponer que hay un control interno donde ustedes, donde el programa, donde el registro académico le dice al programa, mira, tengo ya 30 inscritos. Y ustedes tendrán una hoja de Excel o algo donde le dicen qué PIN le asignaron. Y supongo que en esa hoja de Excel, pues ustedes marcarán que este estudiante tuvo tanto en la prueba de conocimientos, este estudiante ya pasó a entrevista y tendrán un control para que al final pues tengan, los elementos para decir si fue aceptado o no. Listo, entonces, esto es el panorama general de las cuentas que se crearon este periodo. A cada programa se le envió un correo indicándole cuál es el usuario. Siempre se ha manejado 2025 y el periodo al que van a aspirar, en este caso 2. Pre, porque inicialmente se iba a solicitar también que los de posgrado lo hicieran. Por el momento creo que desistieron. Entonces, pre, raya, programa o la iniciales de programa Administración de Empresas, calle 100, y empieza desde aquí a aumentar, desde el número 1 al número 300 y cada uno con una contraseña diferente. ¿Listo? Si tienen alguna duda ahorita hasta el momento, por favor me la hacen conocer, profesores. ¿Listo? El acceso a estas personas responsables, como el docente Ronald o el profesor Elliot, si tiene permisos en ese espacio virtual, pues van a encontrar ese curso en su perfil del aula virtual. Pero como ya todos conocemos, hay un usuario único para ingresar al aula virtual a través del gestor de identidades. Entonces, pues se recomienda, pues en estas capacitaciones, que aquí hay un tutorial en el caso que se les llegue. ¿Qué puede pasar con el gestor de identidades? Preciso ese día se cumplió los 180 días que tiene validez la contraseña y ustedes van a entrar y no van a poder entrar al aula virtual, porque el logueo al aula virtual se hace con el correo Google. Entonces, a veces cuando pasa eso, les indicamos, mira, sigan ese tutorial, mírenlo y verifiquen que primero esté allá activo en el gestor de identidades. Si no llegara a estar activo, pues sigan esos pasos y recuperen la contraseña. Al recuperar o al cambiar la contraseña o restablecerla, pues se sincroniza con los diferentes sistemas, incluido el aula virtual. Bueno, básicamente el aula virtual
siempre se recomienda, vayan directamente a virtual2.mng.edu.co. Algunos van a la página web de la universidad, ese día está caído, van a la sección ya sea de docentes y estudiantes, no lo encuentran o se queda ahí o no les carga. Entonces, siempre nuestras recomendaciones, vayamos directamente, que se me hizo estudiantes, al link del aula virtual. Aunque aquí está, siempre es mejor tener presente que es virtual2.mng.edu.co. ¿Listo? Con ese link vamos directamente al aula virtual. El aula virtual tiene un app para dispositivos móviles que está en Google Play y App Store. En las capacitaciones full les indicamos cómo descargarlo. Este año hubo una actualización de licenciamiento del aula virtual. Ya estamos en una categoría más premium que nos van a permitir hacer otras cosas diferentes a las que veníamos acostumbrados. Por ejemplo, lo que es inglés, extensión, van a poder ofertar cursos tipo MOOC, en el que yo veo un catálogo y puedo inscribirme si tengo la plata, de una vez hago el pago, se va a la pasarela de pagos de la universidad. Entonces, eso ya lo tenemos con esta nueva versión. En ese sentido, el app que teníamos de Moodle, que era una M con un sombrerito encima negro, ya no nos sirve y tenemos que instalar la de Moodle Workplace. Entonces, eso lo contamos en las capacitaciones. El app para dispositivos móviles me permite hacer exámenes en línea. De pronto, para el docente, pues pues no es tan útil porque es una versión simplificada del aula virtual, que es mucho a veces más fácil manejarlo directamente desde un navegador web porque tengo más opciones. Listo. El ingreso para todo lo que son docentes está habilitado por Google. También los docentes, como lo he dicho en las capacitaciones, tienen una forma de ingresar por esta opción que dice ingresos usuarios temporales. Es una contraseña muy diferente, es un acceso opcional que no se ha deshabilitado para los docentes. Solamente los docentes pueden ingresar por esa opción de ingresos de usuarios temporales, conociendo que su nombre de usuario es la cédula y una contraseña que tienen allá o tenían en ese sistema. Profesor Elliot, cuéntame. Sí, gracias. Una pregunta. ¿Tienen presupuestado, planeado o algo cambiar la identidad gráfica de estas dos interfaces, en especial la de ingreso por usuarios temporales, que es por donde entran los aspirantes? Porque el año pasado precisamente cambiaron los colores y la parte gráfica de esa entrada como una semana antes de que empezáramos a aplicar pruebas. Y lo que pasa es que yo desde 2 o 3 meses, porque a la universidad le encanta abrir inscripciones 3 meses antes, yo le mando al aspirante citado una fotico, una especie de piecita gráfica indicándole pues cómo hacer esto, porque es la primera vez que entra a la universidad y no tiene por qué saberlo todo. Entonces la pregunta es si ya no vamos a quedar con esta que estamos viendo en pantalla de aquí a pues al menos agosto. En cuanto a Profe, pues colores y para capturar el pantallazo y mandarle una buena indicación gráfica al aspirante. listo, profe. Bueno, pasa y sucede que algo, digamos, sí ocurrió sí ocurrió una actualización y vuelve a ocurrir otra, como ustedes de pronto en un correo la siguiente semana. ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasó hace mucho tiempo? Es malo contar la historia de lo que nos pasó. Y es que no teníamos una versión que tenía como 10 años. ¿Y por qué no la podíamos cambiar? Porque la universidad creó a la medida una serie de cosas en el aula virtual y cada vez que queríamos cambiarlo no soportaba esos plugins, digámoslo así, que estaban viejos. Eso ya lo acabamos, no volvimos a desarrollar plugins y ahora nos movemos en las tecnologías y en las últimas versiones de esta herramienta, algo que es muy recomendable porque hay bugs o códigos mal escritos que los corrigen, entonces a veces nos quedamos con eso por años y hay muchos inconvenientes que eso nos generaba. Entonces, a partir de un par de años, venimos haciendo actualización de aulas virtuales cada vez que haya un cambio en el código de esto. Y Ortica en esta Semana Santa está activo. Va a ocurrir creo que es el martes, ya reviso la fecha, pero va a ocurrir el martes como 10 de la noche al otro día por máximo a las 5 de la tarde. La interfaz, digamos, lo que no va a cambiar mucho, los colores no deberían cambiar porque siempre que va a haber un cambio que se me hizo la plataforma, siempre que va a haber un cambio, ellos nos lo solicitan, entonces creería que no va a cambiar. Además que no va a ser como una actualización breve de unos parches de seguridad y unas cosas. Entonces sí la va a haber, pero yo esperaría después del miércoles que sale la ventana de mantenimiento para adjuntar los pantallazos nuevos. Creerían que son los mismos. Creería que va a ser la misma Datazo, interfaz. gracias. Listo, profe. Gracias, Bueno, datazo. Sí, listo. señor. Entonces, a través de ingresos usuarios temporales, también se activa esos códigos para colocar allá mi usuario y contraseña, a excepción que ellos no van a poder dar la opción de olvido su contraseña. Bien. Buenas tardes, ¿cómo están?
por eso tenemos problemas con Teams. Ya le pido bueno, listo, para alguien se está conectando, listo. Entonces, básicamente en esta última versión que es la 4.1, ahorita vamos a pasar a la 4.5. Cuando yo no he ingresado, sale un tour, pues uno puede cerrarlo en cualquier momento, no es necesario especialmente como instrucción para los docentes, para los estudiantes, los aspirantes que van a ingresar. ¿Listo? En la parte superior tenemos un entorno principal donde tenemos los cursos. Ustedes como responsables van a encontrar aquí más abajo en algún lado el nombre del examen de admisión y lo van a tener ahí disponibles. ¿Listo? En ese menú de arriba, pues ya lo hemos dicho muchas veces, acá hay memorias de las diferentes capacitaciones que hacemos, la que hacemos a los docentes, a los estudiantes. Acá no sé si me está pidiendo aceptar aquí. Ya miro. Ah, no. Y es que están ingresando allí, se me fue la paloma. Y bueno, entonces ingresamos. Ay, bueno, es la vaina que uno se interrumpa. Listo. Entonces yo encontraría mi curso directamente estando aquí conectado en la página principal. Voy a volver a ingresar, que aquí ya me cerró la sesión. Y aquí ese examen de admisión es el que yo tengo permiso. Profesor Milton, buenas tardes, gracias por conectarse. Como siempre, usted siempre acá juicioso. Muchas gracias. Bueno, entonces, en este caso, inclusive se conectó el profesor Milton, que es el curso que yo utilizo de prueba siempre, que es Administración de Empresas Calle 100, para ejemplificar acá lo que hacemos. Bueno, Buenas entonces, tardes. buenas tardes, profe. Listo, entonces acá yo encontraría mi curso. Como ya todos sabemos, para hacer cualquier cambio de un curso o de la configuración, debo activar la edición con este botón de arriba. Cuando yo lo activo, en cada etiqueta me aparece un icono para modificar. Entonces, esa etiqueta que es grande, me aparecería aquí editar ajustes y así me va apareciendo estos lapicitos en cada uno de mis espacios virtuales que tengo. ¿Listo? La opción de agregar bloques, bueno, es algo que casi nunca se utiliza acá. Agregar bloques por acá en la parte derecha, pero digámoslo así que le mostramos cómo hacerlo. ¿Cómo podemos ir al contenido del curso? Entonces acá en la parte izquierda está el contenido de estos menús que son acoplables, dependiendo, pues, si estoy dentro del curso, pues voy a ver un menú diferente que si estuviera en la página principal. Aquí básicamente este curso pues me va a mostrar unas secciones o unas temáticas, que es instrucciones, que están acá arriba, y dentro de la otra sección es exámenes de admisión. Aquí vamos a encontrar los diferentes exámenes que están en esta otra sección. ¿Listo? ¿Qué más tenemos? Que de independiente donde yo esté en mi curso, por ejemplo, acá si yo estuviera en un foro como este foro de avisos, pues ya tendría unos menús diferentes acá y otros menús también diferentes a este lado. Yo tengo la opción de mover acá en mi curso cuando yo activo la edición diferentes contenidos en mi aula virtual. Y simplemente podría decir mover por esa opción, que es la que se indica, o también directamente aquí decir voy a mover esto hacia acá y ya simplemente cambiaría de orden ahí. Esa es, digamos así, en términos generales, cómo activar la edición. Las tareas que tenemos nosotros como profesores acá, pues es actualizar o modificar las etiquetas, habilitar las fechas de mi cuestionario, crear una categoría nueva del banco de preguntas, y crear preguntas y asociarlas a ese examen. Esas son básicamente nuestras tareas. ¿Listo? Entonces, para activar o cambiar cualquier elemento en mi aula virtual, pues debo activar la edición corriendo este slide hacia la derecha, hacia la izquierda, como se indicó ahora. Ese es el primer requisito. Segundo, pues buscar el recurso. Entonces, yo tengo la opción, o abro aquí mi modo de edición para que me aparezca el lapicito, o directamente, por ejemplo, en el caso de examen de admisión, por ejemplo, cuestionario de admisiones, voy al recurso sin haber activado esto, pero aquí ya tengo la opción de configuración y lo podría también hacer de esa otra forma. ¿Listo? Pero si yo tengo activa la edición, pues voy a encontrar el lapicito, le puedo cambiar el nombre y al finalizar, en los tres punticos que me aparecen, voy a volverme nuevamente, activo la edición, al finalizar, en los tres punticos que me aparecen, le digo editar ajustes y allá tendría acceso a cambiar
al menos para lo que es este examen de admisión, las reglas. ¿Listo? O estando dentro de él, como lo indiqué ahora, en configuración. Listo, ¿qué debemos mirar? Pues básicamente el nombre, yo siempre recuerdo, dejemos un nombre activo o genérico acá, cuestionario de admisiones. No coloquemos a veces cuestionario de admisiones 2025-01 acá, porque de pronto llegamos al 2027 y todavía dice 2025-01 y eso, pues digamos que queda una mala percepción a los aspirantes. Y tener la opción de temporización. Entonces, ¿cómo ubico yo esto? Cuando yo ingreso a mi configuración de cualquier recurso, en este caso examen de admisión o cuestionario en aulas virtuales, hay una serie de secciones, mire, general, temporización, calificación, esquema. Entonces debería ir a cada uno de estos para ver cada una de las opciones. O utilizar la opción de expandir para abrir todas las opciones o colapsar para volverlas a expandir. ¿Listo? ¿Qué debemos verificar? Pues nuestras fechas. Entonces, cuestionar admisiones, evitemos colocarlo aquí 2025-02, de pronto se nos olvida, pero cambiarla en una futura ocasión, lo mismo colocar en descripción. Y habilitar las fechas del examen. Entonces, por ejemplo, aquí yo defino, tengo un primer grupo de, porque pues ya ustedes conocen la estrategia y es de una vez vayamos cogiendo, haciendo el proceso para que queden activos y vayan siendo aceptados y vayan pagando o vayan justificando su matrícula de gratuidad o la opción que cada uno de estos presente. Y decimos, la siguiente semana tenemos una activación. ¿Cuándo? Entonces, pongámosle 21 de abril. Entonces, 21 de abril del 2025, tengámoslo presente. Mire, por ejemplo, eso está bien. De 2 de la tarde, ¿hasta cuándo? 21 de abril. 2025 a las, no sé, serán 2 horas, bueno, a las 4. Listo. Generalmente, si yo ya tengo este panorama, no tengo que hacer nada más. Ya está configurado que el límite de tiempo, entonces dentro de este rango de fechas voy a tener una hora, ¿listo? Que el envío se realiza automáticamente. ¿Eso qué quiere decir? Que simplemente si yo llevo 10 preguntas contestadas y no alcanzo el tiempo, automáticamente él lo cierra y esas 10 preguntas quedan guardadas. Si yo llegara a cambiar esto, podría afectar y que no quede ninguna pregunta guardada. ¿Listo? Cada pregunta en una sola página. ¿Por qué es importante que en una sola página? Ustedes van a ver ahora un panel y cuando yo paso de un panel de siguiente, en ese siguiente, él me guarda ya en el sistema del este. Si yo mostrara todas las 30 preguntas o 50 en una sola página, el sistema no ve eso. Y en el caso que se llegara a ir la luz o yo le dijera siguiente o enviar y se me falla el internet, no me quedan guardadas esas preguntas. Por eso siempre se recomienda cada pregunta en una página nueva. ¿Listo? Y obviamente, como ustedes ya conocen, a ninguno de estos aspirantes, hasta donde tengo conocido, le decimos cuánto tuvo en el examen de admisión. ¿Listo? Hay una serie de configuraciones que están acá disponibles que ya se las voy a mostrar más adelante, profesor Ronald. Sí, muchas gracias. Tengo una inquietud con respecto a esa configuración. Cuénteme, profe. Esa que hacemos habilitaría, digamos, los 4 módulos al tiempo o se sigue haciendo, por ejemplo, yo tengo 4 ítems, razonamiento matemático, inglés, y tengo que habilitarle para cada módulo lo mismo, el día y hora. Eso se sigue manteniendo. Sí, profe, es que particularmente creo que ese programa, el tuyo, ¿cuál es? Yo anoto acá. El de ingeniería civil. Ingeniería civil. Y ustedes particularmente colocaron para cada ítem de calificación un espacio, un espacio. Yo no Pues lo recomiendo. digamos ¿O por que, qué lo hicieron así? pues digamos que está el examen de admisión y se desprenden 4 cuestionarios. Me tocaría revisarlo uno a uno. Me tocaría Porque revisarlo sí, uno a claro, uno. porque cuando yo me tengo que habilitarlo uno por uno para que les queden a todos los aspirantes. Sí, ahí sí tiene, si son 4 esperando, yo si quiere yo le muestro acá en el rol de administrador general. Y miramos de pronto su caso particular. Segundito. Ay, Dios mío. Es que con este rol que les estoy mostrando solo es de profesor. Entonces no.
No voy a tener acceso porque no tengo ese rol en ese curso. Tu usuario es Ronald.sierra, ¿cierto, profe? Sí, señor. Así como está escrito ahí, Ronald.sierra. Ronald.7. Listo, voy a poner aquí, para sobreponer una ventana con ese permiso, con el permiso de administrador general, listo. Entonces, eh, ustedes tienen acá 4 pruebas. Entonces, pues a cada una tienes de esas que activarlas para cambiarle la fecha. ¿Por qué hicieron 4 pruebas, profesor? Y no dejaron un solo examen donde el primer ítem sea razonamiento mecánico. Yo le puedo poner etiquetas. Luego siguen las otras 10 preguntas de comprensión lectura y siempre voy a ver en mi panel que dice comprensión lectura están las 10 preguntas. Luego va a haber la de razonamiento abstracto, va a haber 10 preguntas y luego van a estar las de inglés. Asimismo, No, yo mira, podría, sí señor, la respuesta no te la tengo porque, digamos, yo tengo desde el semestre pasado el proceso y dijeron, está ahí, está preconfigurado, pero ni idea de por qué tomaron la decisión. bueno, yo qué haría pues, como docente para no complicarme en sacar 4 reportes de toda esta vaina. Y es primero crear un examen de admisión. O sea, es que aquí dice examen de admisión, pero es como una etiqueta. Y hay 4 dentro de esa etiqueta, dentro de esa sección, 4 exámenes. Eso, hay cuatro, sí, cuatro Yo cuestionarios crearía dentro de... un solo examen, yo crearía y crearía un solo examen, como todo lo de racionamiento matemático, voy a abrir acá una pestaña, estará en un banco de preguntas, venga a ver, configuración, preguntas. Está en un banco de preguntas que ya sé que llama cuantitativo y cualitativo 1 y subcategorías. Entonces, y son preguntas aleatorias, pues lo que yo haría era crear un solo examen y allá en ese nuevo examen le digo que me coja 10 preguntas aleatorias de estos bancos. Listo, creé ya 10 preguntas. Creo una etiqueta al comienzo que llame racionamiento matemático para que ellos tengan claro que están en racionamiento matemático. Listo, después creo una nueva etiqueta que se llame comprensión lectora. Dentro de esa nueva etiqueta, pues coloco las preguntas que son de comprensión lectora. Y aquí escojo aleatoria de este banco, ¿cuántas? 5. ¿Listo? Esta etiqueta que está aquí, que es una instrucción, la dejo siempre arriba y así sucesivamente. Lo mismo, si yo tuviera algún estándar para decir que las preguntas de inglés tienen menos valor, pues lo podría también hacer dentro de un solo espacio. Pues yo lo unificaría en uno solo, profesor. Si usted de pronto le gusta, después me escribe o hacemos una sesión Eso, sí, corta señor. y lo puedo orientar. Eso, ¿Listo, sí, profe? señor. Sí, claro que Pues, sí. pues creo que ya me salgo aquí para seguir con la capacitación. ¿Listo? Listo, listo, Listo. perfecto. Entonces, Gracias. en términos generales, con gusto, profe. Entonces, se hace esa edición básica de tenerlo activo, que si yo lo cito, porque a veces, ¿qué nos pasa? El docente encargado no está ese fin de semana, no está ese día por la tarde, está en clase y dejan a alguien allá. Y se les presenta algún inconveniente y no tienen las fechas o van a tener que ampliar ese tiempo y obviamente pues yo no hago eso porque no estoy habilitado. Podría hacerlo, pero siempre se recomienda que el responsable es el que tiene que estar modificando acá sus parámetros. ¿Listo? E inclusive, pues nadie aquí debería ni ingresar a mirar qué preguntas tiene un estudiante para tal programa. ¿Listo? Bueno, ¿qué más les mostramos? Que entre todo esto que es edición, hay una serie de manejos del ala virtual, como estas opciones que se expanden, que hay un editor, que ese editor tiene código por debajo, que si yo escribo aquí David Gil y si quisiera el Gil le doy negrilla, entonces aquí esto por dentro me va a decir, ah, mire, la negrilla en código de ingenieros o eso HTML es strong y la palabra. Y también les decimos, si ustedes quieren colocar aquí tablas, algo, pues vaya a un editor en línea HTML, y allá eso le hacen a uno todo, bueno, eso está en francés, está en esto. Y yo copio todo este código que está acá, me lo llevo para este mismo espacio utilizando esa etiqueta que dice esto, y cuando yo
traduzca eso, pues me va a traer prácticamente lo mismo que estaba allá. Entonces, les vamos mostrando cómo es todo ese tipo, que cada opción de mi aula virtual tiene una ayuda. Entonces, por ejemplo, aquí me indica qué significa un cuestionario. Si yo no supiera qué es abrir el cuestionario o cuál es el tiempo, el límite de tiempo, pues aquí me diría cuál vería. ¿Qué diferencia hay entre cuando el tiempo se ha terminado, qué hace? Entonces, aquí hay unas ayudas que trae el sistema, ¿listo? Y por último, pues siempre tener la opción de guardar cambios y regresar al curso. Hay unas configuraciones aquí particulares que ustedes ya conocen, que generalmente no le diga nunca la retroalimentación al aspirante. Como les decía, generalmente es importante mirar que el nombre sea correcto, que no haya lugar a malinterpretaciones y que las fechas estén activas. Y ya por último le dice uno guardar cambios y mostrar o regresar al curso de acuerdo a mis preferencias. Listo. De esa forma, les decimos, algunos ocultan. Hay otra cosa que pasa, el responsable llega y oculta el examen de admisión y dice ocultar. Y queda aquí oculto, llega la pobre señorita ya o ayudante o secretaria y encuentra esto oculto que nadie la ve. Y el docente es el que debe hacer esto. A veces de pronto si es un sábado o un día que yo esté en otra reunión o otro responsable tampoco esté, pues se van a retrasar las cosas, vamos a quedar mal o vamos a dar malas percepciones a nuestros aspirantes. Entonces, yo recomiendo, no le pongamos ocultar o mostrar. Porque si este es mi examen y está configurado con esas fechas, mire, créeme, ni aquí así llegue el que creó Moodle a tratar de entrar a este examen antes de esta fecha, no lo va a poder hacer. Solamente el 21 de abril entre las 2 y las 4 va a tener una hora para hacer ese examen. Entonces, recomiendo no hacerlo. ¿Listo? Evitar colocar etiquetas o testigos por ahí ocultos y como está establecido, pues no darle retroalimentación. Pero si ya quisiéramos, pues activaríamos de acuerdo que una vez termine el cuestionario, decirle cuáles son sus puntos o cuál es su intento. ¿Listo? Bueno, ¿qué tareas? Pues ya lo indiqué, cambiar la habilitación de las fechas. El esquema se recomienda que sea cada pregunta y libre. Nunca coloquemos todas las preguntas en una sola página y secuencial. ¿Qué podría llegar a pasar? Si yo cambio que sea secuencial, yo si estoy en la pregunta 20 y en ese momento le digo enviar y hay una falla de conexión a internet, él no me guarda la 20, pero él ya detecta que estuvo en la 20 y me va a mandar a la 21. Entonces vamos a tener solicitudes después de los aspirantes diciendo voy a apelar para que me dejen ver mi examen porque esa no me la dejó contestar, hubo un error y me saqué, no sé, ellos siempre sacarán alguna disculpa para de pronto tratar de justificar o buscar otras posibilidades. ¿Listo? Entonces, dentro de esa configuración, pues mantengamos que el esquema sea cada pregunta y que sea libre, que yo puedo ir de la pregunta 1 a la 10, porque podría ocurrir eso. Listo, ¿qué más? ¿Qué más tenemos acá? Bueno, hay unas restricciones extras que yo puedo dar sobre el ingreso a mi examen. Por ejemplo, yo tengo solamente uno que cité y no llegó y tuvo una justificación médica, lo que sea, y yo quiero volver a activar, yo podría activarle la contraseña solamente, el examen a ese aspirante, colocándole una contraseña a ese examen, por ejemplo. Se la comparto solamente a otra persona y cualquier otro aspirante que tenga pues no va a poder ingresar porque ya requiere contraseña. Eso sí, tengamos presente que si después voy a citar más aspirantes, quitemos la contraseña porque de pronto la persona que está encargada o nosotros mismos no nos acordamos y no le cambiamos esto acá. ¿Listo? Tenemos una seguridad especial por acá con una configuración que dice seguridad del navegador, es una ventana emergente. Esta acción es muy buena porque no me permite copiar ni pegar, pero hay un inconveniente, y es que si yo estoy en un ambiente que no controlo, por ejemplo, que el estudiante esté por ahí virtualmente haciendo el examen, y ese estudiante tenga por un antivirus y me bloquee la ventana o que ese navegador no permita JavaScript, se va a complicar la vaina. Entonces, si estamos en un ambiente controlado como una sala de sistemas, acá en la universidad o internet, que los podamos estar observando y que veamos que esto funciona acá en la universidad, pues puedo activar esta ventana emergente para darle cierta seguridad. ¿Listo? Entonces, esa es una recomendación. Aparte de esto,
hay otra opción que dice navegador seguro. Generalmente está en no. Navegador seguro, ¿dónde está por aquí esta cosa? Está que no. Lo mismo, es un navegador especial que debe estar instalado en esos computadores. Lo mismo, solamente en las salas de internet, si ustedes requieran que estuviera ese navegador seguro, deben solicitar allá que les activen, que les instalen un navegador. Es un navegador especial que solamente funciona para sistemas operativos Windows. ¿Listo? Entonces, se recomienda solamente activarlo ahí. Hay unas características para poderlo instalar, pues en Windows 10 o Windows 11, no recuerdo ahora, aquí están las instrucciones. Yo no lo recomiendo utilizar porque pues podría dejar algunos por fuera del examen y eso se convierte en esto. ¿Qué otras tareas tengo? Listo, dígale que ya está aceptado, que no haga nada. ¿Qué otras tareas como responsable se debería tener disponibles? Entonces, si yo tengo configurado dentro de un examen un límite de tiempo y ya se empezó el examen, o sea, ya llegó esta hora, las 2 de la tarde, y empezó, bueno, supongamos que lo cité a las 2 y era hasta las 4 este límite, pero empezó alguien a las 2, hubo un problema y ya son las 3 de la tarde, van a ser las 3 de la tarde y se va a acabar esta hora. Yo podría antes de ese tiempo ampliar aquí a que sea, por ejemplo, 70 minutos. Y automáticamente cuando alguien refresque su navegador va a encontrar que ya el tiempo restante aumentó. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Bueno, básicamente cualquier examen que yo tenga acá configurado, pues en cualquier momento, déjalo acá en 60, en cualquier momento cuando yo le voy a guardar cambios y mostrar, como docente tengo la opción de ver una vista previa del cuestionario. ¿Listo? La forma como está configurado este cuestionario se muestra por una pregunta por cada página. Entonces voy a darle aquí vista previa al cuestionario, comenzar intento. Listo, entonces vamos a ver en este caso que hay un componente matemáticas con 5 preguntas, componente ciudadanía y lectura crítica con estas preguntas, y que yo tengo la posibilidad de navegar libremente de aquí para allá, pero siempre tengo identificado mis componentes. Yo podría tener que las componentes de matemáticas, supongamos yo digo, son las más importantes, estas preguntas van a tener el doble de puntuación. Componente ciudadanía va a tener normal y el sistema automáticamente me va a hacer esto. ¿Listo? Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos acá, digámoslo así, en opciones? Pues un aspirante le van a aparecer 3 opciones: intente resolver el cuestionario, comenzar intento, y se le aparecería aquí la navegación. ¿Listo? Lo que yo les decía ahora es que, ¿qué dice yo el examen? Continúa la progresión anterior. Entonces, es que yo tengo acá un panel y este panel, el de libre navegación a cualquier pregunta que yo tenga acá. Y también puedo, bueno, aquí por lo que podría terminar el intento en cualquier momento como estudiante, como aspirante, aquí en un momento dado. Bueno, listo. Ya por último, cuando yo le diga enviar todo y terminar, entonces simplemente lo doy acá. Ya todos sabemos que si yo estoy en una pregunta, yo podría de pronto decir para la pregunta número 1, marcar la pregunta. Cuando yo la marco, en el panel, ya siguiendo a siguiente o saltando a otras, ya veo identificado que se marcó con esta casillita gris. Lo mismo, si yo tuviera de pronto una duda sobre mi pregunta, podría marcar como aspirante cuando esté haciendo el examen que las que estén en rojito son las que tienen esa banderita y que debería yo o tendría la posibilidad de revisar después. Bueno, listo. Ya por último, pues ya está la opción de enviar y terminar, que nosotros como docentes pues no la vemos ahora aquí de la misma forma que se la muestro, pero esta es la opción como yo lo veo. Listo. Y dependiendo de cómo yo active la retroalimentación, pues voy a ver una retroalimentación realizada por mis aspirantes. Bueno, ahora, en el caso que yo requiriera, que en el caso del profesor Ronald, crear un examen nuevo, pues es muy sencillo, siempre debo activar la edición. Cuando yo activo la edición,
tengo la opción de crear una actividad o un recurso, simplemente le digo añadir una actividad, voy a cuestionario, selecciono cuestionario y le hago la configuración necesaria. ¿Listo? Acá hay un resumen general de lo que debe tener una configuración. Les voy a mostrar aquí, vamos a terminar intento a esto. Y esta vendría a ser como la retroalimentación que tendría para cada un aspirante. Por aquí me da fecha de inicio, cuándo terminó, cuánto tiempo le empleó y cuál estuvo bien y cuál estuvo mal. Listo. Entonces, terminar intento. Finalizar la revisión. Listo. Entonces, en ese sentido, si yo quisiera crear un nuevo cuestionario, pues simplemente en la página principal activo la edición. Cuando yo la tengo activa, en la sección donde yo quiero crearla, me dice añadir un nuevo examen o recurso. Entonces, por ejemplo, en esta última lo va a decir crear un nuevo examen, busco acá cuestionario y empiezo a configurarla, colocándole el nombre. Si quiero, ¿no? Finalmente, pues, no se recomienda colocando la temporización y demás. Entonces, acá les muestro que hay ciertos campos cuando yo creo algo que son obligatorios. Yo no podría crear eso sin colocarle el nombre. Entonces, este icono me muestra que es obligatorio colocar estos valores. Creo que ese es el único campo que debo colocar como obligatorio. Él me trae unos por defecto, como estos que están acá. Entonces, yo tendría que llegar a seleccionar y seleccionar cada uno. Entonces, acá se muestra que hay una temporización, que la opción dice abrir cuestionario, habilitar, que tengo para escoger día, mes o año. Entonces, si yo lo miro por aquí, si yo habilito esto, escojo para cada una de estas opciones, el tiempo límite, listo, ¿cuánto? Entonces, aquí me va a decir, está en minutos, segundos. Entonces, aquí mostramos que el tiempo límite lo puedo manejar en semanas, días, horas, minutos, segundos. Cuando el tiempo límite se ha terminado, que quiere decir se me acabó mis 30 minutos o mi hora, automáticamente se realiza el envío. Entonces, generalmente está por defecto eso. Pero también hay una opción para decirle que haya un periodo de gracia para él enviar las respuestas, que puede ser 5 minutos, 1 minuto, lo que yo quiera configurar ahí. Y así sucesivamente hay una serie de cosas que yo puedo configurar ya. La calificación. Si yo en un curso normal tengo 3 categorías, que es primer parcial, segundo parcial y demás, pues podría decirle que esa calificación va a ser parte de alguna de esas subcategorías. Que el método de calificación, pues, es la calificación más alta, un promedio, pues esto cuando yo activo aquí calificación, sin categorizar, método calificación, promedio de calificaciones. Entonces aquí ya tendría que mirar una opción que dice que cuántos intentos. Entonces, el 5 intentos permitidos, un promedio de calificaciones. O primer o último intento. Entonces, todo esto lo maneja el sistema aquí en configuración. ¿Cómo voy a ver, cómo les voy a mostrar mi cuestionario? Entonces, el esquema. Entonces, cada pregunta en una sola página, o todas las preguntas en una sola página, o que me muestre cada 2 preguntas, 20, 10 o cada 50 preguntas. Entonces, aquí el esquema de navegación le digo, todas las preguntas en una sola página, cada 2, 3, 4, 5, creo que hasta 50 preguntas por página. ¿Listo? Recomendación, cada pregunta, que la navegación sea libre, y aquí también libre o secuencial. Y así sucesivamente, ¿cómo voy a mostrar mis preguntas? Entonces, aquí habrá una que dice, o cómo ordeno las preguntas. Al azar, sí, está por defecto. Y cuál va a ser el comportamiento de las preguntas. ¿Listo? Si hubiera más intentos, ¿cómo se controla que cada intento se hace al anterior, sí o no? ¿Cuáles son las opciones de revisión? Entonces, durante el intento, puedo decirle una vez cuál es la respuesta correcta, pues generalmente eso está bloqueado. Una vez yo haga mi intento, pues me va a mostrar la retroalimentación. Generalmente quitamos todas estas casillitas de por acá para que no me muestre nada. Más tarde, ¿qué quiere decir esto? Que entre las 2 y bueno, aquí en el anterior ejemplo, entre las 2 y las 3 de la tarde, pues iba a poder verificar cuánto saqué y la retroalimentación. O simplemente cuando yo todos presenten mi examen, pues verían la retroalimentación. En este caso, recuerden que ustedes creo que no les comparten absolutamente nada. ¿Listo? La apariencia, entonces, mostrar la imagen del usuario. Bueno, es aquí una serie de opciones que, digámoslo casi, que no se utilizan. Y utilizar un navegador seguro. Entonces, si lo activo o no, con las características que se les dio ahora, preferiblemente un ambiente controlado como las salas de internet.
Tenemos también restricciones. Bueno, aquí hay una serie de configuraciones adicionales, que si hay restricciones sobre los intentos, por ejemplo, una contraseña como se le colocó ahora, generalmente se deja por defecto en vacío. Que yo puedo decir que si tengo 3 intentos, ¿cuánto permito que de tiempo entre un intento y el otro? Entonces, de una vez, cada 5 minutos, cada 10 minutos, cada... ¿Qué pasó, Mapi? ¿Y eso? ¿Y quién está ahí? ¿No está Eduardo? Entonces, venga, que si me fue la paloma ahora. Entonces, ¿cuánto tiempo lo voy a dar entre un intento y el otro? 0 minutos o 5 minutos, un día, bueno, lo que yo tenga ahí estipulado de acuerdo a mi fecha de inicio de apertura. Ajustes comunes del módulo, restricciones de acceso, bueno, y una serie de configuraciones que digamos que no son muy utilizadas. Lo mismo, yo podría decir la retroalimentación, por acá en algún lado decía retroalimentación. Yo puedo decirle que a los que saquen un límite de 100%, cierta retroalimentación, e ir configurando aquí otro tipo de límites. Por ejemplo, el que saquen hasta 70, le voy a decir tal retroalimentación, aquí sería mi mensaje. Y aquí sucesivamente para cada uno de estos. Y tengo también unas restricciones de acceso. Yo podría decir, mira, voy a añadir una restricción en que el perfil de usuario, no sé, contraseña también, pero esa también la puedo configurar, el perfil de usuario que tenga nombre o apellido o tal correo, lo podría decir acá para decirle que solamente ese estudiante con ese correo tuviera acceso a este examen. Entonces, esa es la forma en que yo creo un examen desde cero. Esa sería la opción, profesor Ronald. ¿Listo? ¿Qué más necesitamos después que tenemos ese espacio? Pues cuando yo creo esto así vacío, pongámoslo por aquí vacío, cuando yo creo esto por aquí vacío, él me va a decir, ¿usted no tiene preguntas? Ah, bueno, entonces no le puse nada. Guardar cambios y mostrar. Entonces él me va a decir aquí, usted no tiene preguntas, agregue preguntas. Entonces, ¿qué se recomienda? Pues tener mi banco de preguntas organizado. Entonces, por ejemplo, acá como ya yo tengo mi banco, pues yo podría en un momento dado decirle, venga, voy a escoger de aquí, de este banco de matemáticas, ¿qué? Bueno, aquí me pasé una vez al banco de preguntas. Entonces, perdón, acá en preguntas, yo tendría que decirle que voy a agregar una pregunta aleatoria y le diría, venga, escójame del banco de matemáticas que se me hizo 5 preguntas al azar. ¿Listo? Esto porque ya tengo mi banco. ¿Listo? Y aquí yo le podría decir la etiqueta que fuera matemáticas. ¿Listo? Supongamos, yo digo, ay, ¿qué pasó? ¿Aguardo? Listo. Y yo podría decir, venga, esas preguntas son más difíciles. Coloquémosle una calificación del doble. ¿Listo? Porque no guardo. Así, sí guardo. Entonces, yo podría decir, venga, las de matemáticas son las más importantes para lo que yo quiero y esas van a tener una calificación doble. ¿Una calificación doble de cuánto? De 10. Él le hace automáticamente toda la ponderación que ustedes quieran. Listo. Voy a por el momento decirle aquí que sea 50 o 100, perdón. 50 o 100 puntos. Y él me haría esa ponderación. Listo. Para el siguiente caso, pues yo qué haría? Yo agregaría una nueva etiqueta. Perdón, ¿cómo es que es? Creo que tengo que primero volver a meter preguntas. Entonces ya escogería el siguiente. Entonces, comprensión, bueno, no, comprensión lectora, la pongamos, espérate. Pongámosle aquí lectura crítica, que son 49 en ese banco. Y le digo que me escoja aquí 5 al azar. Y aquí siempre me va a identificar, miren, matemáticas aleatoria. Y ya desde acá, que es lectura crítica, le digo que voy a agregar un nuevo encabezado. Y aquí, este nuevo encabezado le diría lectura crítica. ¿Listo? Y aquí yo podría decir, no, es que estas no son tan importantes, yo le voy a dar 0.5. Entonces, espérate. 0.5, 0.5 lo viene.
¿Listo? Y todas estas me la calificaría con 0.5. ¿Listo? Entonces, ustedes no deben preocuparse cuánto es esto, simplemente sobre 100 puntos, él va a decir, ahí, bueno, ya lo hago el ejemplo al final. Yo termino de cambiar aquí 0.5. Listo. Listo, iríamos con lectura crítica. Aquí, digámoslo ya para terminar el ejemplo de cómo se asocian, agregamos más preguntas y escogemos de otra de estas, matemáticas, comprensión, lectura, por aquí no se habrá una inglés. Bueno, metamos sociales. Y aquí escogemos 5 preguntas. Y de la misma forma, pues ya que diría aquí yo sociales, y aquí llego y le digo que me agregue un encabezado. Y le digo acá que esto llama sociales. Listo. Y podría decir que estas sí tengan ese tipo. Y ya cuando termine, le digo guardar cambios. Y ya tendría aquí mi examen listo. Si yo voy a cuestionario y le digo vista previa al cuestionario, pues voy a tener una visualización parecida con esta sección. ¿Listo? Entonces, en términos generales, esa es la forma para yo asociar nuevas preguntas cuando tengo mis bancos de preguntas. ¿Listo? Si yo no llegara a tener mi banco de preguntas, lo puedo crear. A ver si yo les muestro acá eso. Sí. Entonces, puedo crear uno nuevo banco de preguntas o reorganizar los bancos de preguntas. ¿Cómo reorganizamos los bancos de preguntas? Pues es muy fácil. Yo tengo la opción de estar dentro del curso, ir a más y luego banco de preguntas, o estar dentro de mi examen de admisión y ir a banco de preguntas. Entonces, miremoslo acá. Yo tengo aquí mi curso general, tengo el menú de más en la parte superior y voy banco de preguntas. Y me lleva al banco de preguntas y aquí tengo todas mis categorías y subcategorías. O la segunda opción sería ir a mi examen de admisión y ir directamente aquí a banco de preguntas. ¿Listo? ¿Cómo creo las preguntas? Pues es muy sencillo. Simplemente paso de preguntas a categoría. Entonces pago acá de preguntas a categorías. Acá visualizo mis categorías. Puedo mover, subir, editar o borrar cualquiera de estos bancos de preguntas. Podría crear una nueva categoría. Entonces le digo añadir categoría. Aquí está por defecto en lo que es el examen. Pero yo podría internamente crear más categorías. Entonces, por ejemplo, aquí prueba bit. Y añado esa categoría. Dentro de esa categoría, pues digámoslo así, si yo quisiera tener un banco de preguntas, ¿dónde está prueba bit? Por aquí está prueba bit, prueba bit, prueba bit, por eso. ¿Ah? ¿Dónde está? Entonces, dentro de este, yo podría crear más subcategorías, pues simplemente le digo que creo, voy a categorías nuevamente y le digo que voy a añadir una categoría. Pero dentro de la categoría padre va a ser David Hill. Y aquí podría decir, venga, voy a meter las de matemáticas, guardar cambios o añadir categoría. Y voy a ver aquí que ya dentro de David Hill, ¿dónde está? Se me perdió, no la he encontrado, no la he... Hill. Listo, ya tengo matemáticas. Y de esa forma voy en cada una de esas categorías creando mis preguntas. ¿Cómo creo categorías? Bueno, crear preguntas, ya les muestro. Las edito, añado nuevas categorías, entonces ya con las categorías las puedo identar, desidentar, mover a otras categorías, yo puedo configurar esa, decir, esta David.Hill, ya no va a ser parte de David, perdón, esta de matemáticas la voy a editar y ya no va a ser parte de David.Hill, sino va a ser parte de otra subcategoría que tenga ya. ¿Listo? Asimismo, pues yo podría decirle luego que, bueno, esas son todas las opciones que tengo con mis categorías. Y ya estando dentro de una categoría, pues, ¿qué tengo que hacer? Crear preguntas. Entonces, cuando yo quiero crear preguntas, pues simplemente voy a preguntas, le digo crear una nueva pregunta. Estas son todos los tipos de preguntas. La más utilizada es opción múltiple con única respuesta. Le digo añadir. Y aquí le digo a qué categoría va a pertenecer. Entonces, en este caso, si esta es de matemáticas, ¿cuál? Ay, perdón. ¿Cuál es la suma de lo que vaya ahí la pregunta? El enunciado, perdón, es el nombre, perdón. Pregunta 01. Generalmente yo recomiendo que sea pregunta 01. Eso no le sale al aspirante. Y el enunciado, ¿cuál es la suma de? Y ya lo que conocemos, profesores.
El estado de la pregunta ya está listo. Si fuera un borrador, lo colocaría borrador. Puntuación por defecto, 1. ¿Cómo barajo las respuestas? Siempre está por defecto barajar. Si muestro A, B, C, D o E, las respuestas, generalmente, la correcta. Bueno, supongamos que la correcta sea 2. Yo solamente debo colocarle a esta que es 100%, si es una sola respuesta. Si quisiera una retroalimentación por ese tipo de respuestas, muy bien, puede ampliar. Y esto le saldría en el caso que ustedes le permitan ver la retroalimentación. Cualquier otro distractor, no debo colocarle ninguno, ni 0 ni nada, no, simplemente lo dejo sin uno. Si tuviera más elementos, aquí podría crear más espacios para más opciones. Entonces ya no tendría 5 opciones, sino tendría 7, 8 o los que ustedes decían. ¿Listo? ¿Cuál va a ser la retroalimentación correcta? Bueno, otras opciones que casi nunca intentamos, que si quiero penalizar cuando hay múltiples intentos, hay algunos exámenes que se configuran para que pueda cambiar la respuesta y si yo la cambio, tengo una penalización sobre los puntos. Pero generalmente no lo utilizamos así. Y ya aparecería la primera pregunta acá. ¿Qué acciones tengo sobre las preguntas? Pues básicamente sobre las preguntas. Bueno, acá son los diferentes tipos de preguntas. Todas las califica el sistema automáticamente, a excepción de la pregunta de pregunta abierta. Entonces, esa sí no la califica. ¿Listo? Aquí en cuanto a creación de preguntas múltiples, pues esa es la configuración que Ortica, abuelo de pájaro, que se me hizo la pregunta. Aparecen aquí, editar, ¿dónde está? Editar, pregunta. Entonces, son la misma configuración, que tiene que tener un nombre, un enunciado y algunas restricciones están acá. Entonces, categoría por defecto, ¿a qué categoría pertenece la pregunta? Nombre de la categoría, pues la escojo. Perdón, enunciado la pregunta. Es que no veo. Hijo, me toca cambiar las gafas. Que si se permite una o varias respuestas, entonces en este caso, como es pregunta, tiene una sola respuesta, mira, pero yo podría decir varias respuestas. Y si son varias respuestas, pues tendría que seleccionar y decir si esta también vale el 100 o vale el 50 como se estipula. Como las numero A, B, C, 1, 2, 3, 4 y 1, mostrar instrucciones estándares, sí o no. Entonces, si es opción múltiple, le va a aparecer por allá el texto por defecto que es seleccione una de las opciones. Si es una sola respuesta. Si son la opción que son varias respuestas, dice seleccione una o más respuestas. Esas serían las instrucciones estándar. Y así sucesivamente con cada una de las opciones que tiene que crear una pregunta. ¿Listo? Cuando yo tengo mi banco de preguntas, ¿qué puedo hacer sobre mi banco de preguntas? Pues básicamente puedo duplicar las preguntas. Entonces acá hay un icono para duplicar esta pregunta. Si tengo alguna pregunta parecida o cascarilla ahí, pues le colocaría aquí el cambio necesario que requiera. Ya por último, guardar cambios. Tendría también la opción de mover las preguntas. Entonces, si yo quisiera reorganizar este banco, profesor, que usted tiene allá, lo organizaría y decía, venga, estas preguntas, voy a crear unas preguntas nuevas y estas preguntas las voy a mover o las voy a borrar y diría aquí a qué banco la voy a mover. Entonces, puedo hacer ese tipo de movimientos con las preguntas. Con las seleccionadas mover. También aquí en este panel puedo decir las preguntas están en borrador, las puedo cambiar. Estas no aparecen cuando yo seleccione de este banco de matemáticas al azar 10 preguntas. Estas que están en borrador no van a salir. No las va a mostrar porque no están todavía listas. Esta opción creo que es para aquellos que revisan la ortografía y demás. Hasta que el último no la revise, no la activa las preguntas. Pero yo puedo ir alimentando mi banco de preguntas. Bueno, ¿qué más tenemos? Pues una opción de exportar mis preguntas. Entonces aquí por la opción de preguntas yo puedo exportar. Entonces acá yo puedo seleccionar el formato estándar que es Moodle XML, la categoría con 2 preguntas y que esto es un archivo que se exporta con ciertas características que está aquí. Esto es todo esas 2 preguntas requieren de todo este código para mostrarlas allá. Él acá internamente sabe cuál es la respuesta correcta, cuál es la incorrecta y demás. Y que con un banco de preguntas, como yo lo exporto, pues tengo la opción de llegar a importarlo. ¿Importarlo por dónde? Pues digámoslo así que vayamos a una categoría y creemos aquí, bueno, es que ya me complico, pero crear una categoría nueva, crear una categoría. Bueno, prueba importar. Entonces yo ya tengo un archivo acá
Y ya tengo una categoría que se llama prueba importar. Mira, prueba importar. Entonces, yo tendría que, para traer ese archivo XML que descargué, que la tengo en mi escudo, quiero la opción inversa que es importar. Y aquí importar, pues tendría que seleccionar el mismo formato, buscar de mi disco duro el archivo que debe estar por acá de primeras en descargas. ¿Ve dónde me quedó? Estos. Y esta me va a traer, listo, mijo, me va a traer las dos preguntas que yo importé. Entonces, aquí él me va a decir, mira, esas fueron las dos preguntas, y de esa forma yo puedo importar aquí preguntas, me las dejo en matemáticas. Sí, porque ¿qué pasa? Cuando yo exporto, él me guarda la categoría en la que estaba. Entonces, pero no quería complicarme, pero digámoslo así, que si fuera en otra aula virtual, me lo había traído en esa categoría interna. ¿Listo? Bueno, entonces, de esa forma yo puedo importar preguntas entre una aula virtual y la otra. También, pues como les indiqué, puedo exportar preguntas. Hay un tipo de preguntas que se llama Aiken. Es un formato, digamos, que es más fácil de leer y yo podría crear un archivo plano como eso. Démosle aquí exportar nuevamente y le vamos a decir que me exporte en formato Aiken y que me exporte solamente, bueno, estas cuatro y que me las exporte. Entonces, cuando yo reviso ese tipo de formatos, uno podría entender que si yo en un editor de texto, se me hizo, no me lo abrió, que si en un editor de texto yo podría colocar las preguntas así como están. ¿Qué haría yo si quisiera hacer mi banco de preguntas ahí para después subirla en archivo plano? Y aquí podría hacer eso así. Y así sucesivamente ir haciendo mis preguntas. Y aquí le digo, mire, la pregunta es la C. Y cuando él lo suba ya, pues él va a tener. Entonces, hay unos formatos que me permiten hacer una edición así de fácil. Pero pues también dependiendo del formato, pues no va a hacer ciertas cosas que a veces se hacen, que es colocar una palabra en negrilla, una mayúscula, entonces ese formato sí no me guarda eso, es el formato XML. Bueno, ya para terminar, pues ya cuando yo tengo en un examen intentos, ya no puedo modificar las reglas del juego, me hago entender, este examen en preguntas ya no me daría la opción de agregar más preguntas. Eso estaría bloqueado porque ya tengo un intento. Y ya ustedes conocen que para revisar los intentos, cuando yo le digo acá cuestionario, voy a ver 5 intentos. Y entonces a partir de eso no puedo editar las preguntas que están acá relacionadas a ese intento. ¿Qué debería hacer? Pues eliminar todos los intentos para poder hacer esto. ¿Listo? Pues obviamente todos perderían lo que habrían hecho ahí. ¿Listo? Dentro ya lo que es la configuración del curso, volvamos un poquitico aquí en preguntas, pues yo tengo la opción de mover estas preguntas así, pero pues digamos no tiene ningún sentido mover la 1 la 2 porque todas las saca aleatoria de un banco. Eso es cuando tengo ya otro tipo de exámenes que sacan preguntas fijas de un banco de preguntas. Bueno, ¿qué más tenemos acá? Agregar una pregunta, ya mostramos cómo en un espacio nuevo se agregan las preguntas, cómo le cambiamos la ponderación o cómo de pronto dentro de un banco como esto yo le saco una pregunta. La elimino de acá, la estoy eliminando de mi configuración del parcial, más no del banco de preguntas. En el banco de preguntas siempre va a estar allá esa pregunta. ¿Listo? En el caso que yo decía que para la sección de matemáticas solamente tenga 4, podría hacerlo así. ¿Listo? Cambiar la ponderación que ya ustedes lo conocen. Bueno, profesores, eso digámoslo así que en términos generales, esa es la capacitación. Aquí ya le mostramos cómo hacer ¿qué pasó? Cómo tener las cabeceras. Ya por último, digamos lo que nos interesa a nosotros es ver los resultados que están allá. Hay una opción que se me olvidaba cuando yo estoy acá. Yo tengo la opción de paginar de nuevo todo el examen, porque yo en algún momento podría decir que esta va a aparecer en la página 1 también. Pero después digo, no, yo quiero volver a paginar. Le voy a decir, venga, de una sola pregunta por página y ya él nuevamente me las volveré a dejar. Página 1, esta pregunta, página 2. Entonces, digámoslo así que es ver los resultados de mi examen,
simplemente pues cuando yo encuentre en un cuestionario exámenes, voy a ver aquí una opción que me dice intentos 1. Y cuando yo lo doy intentos, él me lleva automáticamente aquí a un panel y yo puedo descargar todos esos intentos por un archivo plano que ustedes utilizarían como base para llenar allí su archivo de que tienen en el control de cuánto sacó cada aspirante en cada una de sus pruebas. Digámoslo así, que la revisión de intento me da la opción de generar un archivo PDF, pues simplemente pues digo control P en el caso que yo quisiera guardar esto como evidencia. Listo, nosotros dentro del proceso que tenemos de apoyo de Moodle, cada periodo académico hacemos un reinicio de las aulas virtuales, pero sacamos también un backup. Me hago entender, aunque uno no esperaría que un aspirante hiciera una reclamación porque deben haber unos límites claramente establecidos para que hagan la reclamación. Entonces, uno no esperaría que le hicieran la solicitud que verifiquemos el backup a ver si el aspirante con el ID que le dieron 151 estuvo bien, pero sí se puede llegar a consultar ese historial en los backups. ¿Listo, profesores? Para que lo tengan presente. Cada periodo académico teniendo los 2 últimos periodos académicos disponibles. ¿Listo? Si ya fuera un periodo académico 2022-02, ya no es imposible, pero queda muy difícil porque se requiere una infraestructura muy grande para volver a colocar en funcionamiento, así sea para solo consulta, ese tipo de vacantes, pero se puede hacer ya, digámoslo así, que ya por último por orden judicial. Lo mismo, si yo tuviera dentro de mi parcial una pregunta que de pronto la formulé mal o coloqué la opción que no era, ya todos la calificaron, pues yo podría dentro de eso ir a corregir la pregunta y luego donde me da el listado de cuántos han presentado, le digo volver a calificar. Y él va y coge nuevamente cada pregunta y dice, esta cambió, y le da la nueva calificación o le quita puntos a la calificación que había arrojado el sistema. ¿Listo? Ya para terminar, digámoslo así, en lo que son las diferentes sedes de la universidad, en las 3 salas de internet, hay un software que se llama NetSupport. Si ustedes están interesados, pueden citar allá a sus aspirantes, pueden decirle a la persona que administra allá esa sala que les active NetSupport. Es un panel que yo veo de un computador que es del docente, en el que yo generalmente proyecto allá mis presentaciones o la pantalla, y desde ese panel yo puedo bloquearle a los estudiantes ciertas opciones en los equipos, como por ejemplo, que la única ventana que va a estar activo es la de virtual, el aula virtual, que le va a restringir Google, cualquier otro, y que le voy a bloquear, inclusive si yo quisiera un momento dado, se acabó el tiempo, bloquear el teclado. Entonces, esa herramienta está ya disponible, la manejan ellos, por si tienen alguna duda. Enlaces de interés, el aula virtual de uso apropiación de las TIC, de los docentes, algunos instructivos que hemos realizado, el canal de la sección, las consultas a otros ciclos de capacitaciones que hemos tenido. Esta presentación, como se les indicó en el correo de recordatorio ahora, pues está disponible. Si lo hice bien el trabajo, aquí debería estar la de hoy. No, no lo hice. Bueno, pero en el correo que ustedes, no se me olvidó cambiar acá el link, les voy a colocar acá en la presentación el link de la presentación que está dentro de la presentación que ya tienen allá en el correo que se les envió. Y solamente pues estar aquí atentos si requieren alguna información adicional. Recordemos que si ustedes como programa requieren más pines, deben hacer la solicitud a través del registro académico. Entonces nos van a decir el profesor de Ingeniería Civil Calle 100 o programa de Ingeniería Civil requiere 50 pines más. Listo, por favor háganlo con tiempo y nosotros les comunicamos nuevamente, se crearon unos 50 pines más, aquí están los pines y se los enviamos nuevamente al director del programa. Profesores, muchas gracias por haber asistido a este espacio. Si tienen alguna duda, con gusto estoy acá atento para poderla solucionar. No, señor, todo claro. No. Dentro de los parámetros todo está muy bien entendido. Yo, digamos, tenía una pregunta y es que, por ejemplo, en el caso de la prueba de civil, a los aspirantes, el semestre pasado me preguntaba que el poderse devolver,